Voy a continuar con el tratamiento. Hablaré sobre todo de las recomendaciones ASA-CEULAR de 2022, que son las más recientes para el tratamiento de la espondiloartritis axial y normalmente son las que utilizamos nosotros en el día a día. Un breve resumen de la evolución de las recomendaciones es que las de 2006 y 2010 únicamente cubrían la espondiloartritis axial radiológica. Las de 2016 ya nos hacían una distinción entre la radiológica y la no radiológica, y estas últimas de 2022 ya nos aportan, además de lo anterior, pues nueva información sobre los anti-TNF, inhibidores de la interleuquina 17 y sobre los inhibidores JAK. Destacar que la mayoría de estos datos que se han recogido en las recomendaciones provienen de ensayos placebo control. Lo que nosotros queremos es que haya ensayos que comparen fármacos con fármacos para darnos mucha más información a la hora de tratar un paciente en el día a día. El grupo de trabajo es muy amplio. Participaron reumatólogos, epidemiólogos, representantes CEULAR de Comité Profesional de Salud, pacientes con artritis o reumatismo en Europa, la red emergente EULAR y jóvenes ASAs. Y todas estas recomendaciones se aprobaron por un porcentaje superior al 75%, por consenso. ¿Qué nos aportan estas recomendaciones con respecto a las de 2016? Pues aportan más información tanto sobre los IL-17 como sobre los JAK-INHIF, nos van a hacer una diferencia en cuanto a las manifestaciones extramusculoesqueléticas, nos van a dirigir a ver qué tratamiento podemos aplicar cuando hay, por ejemplo, una uveitis, una artritis psoriásica. También nos aporta un instrumento, el ASDAS, que nos ayudará a elegir el mejor candidato a la hora de empezar un tratamiento y continuarlo. ¿Y qué tenemos? Pues 2 nuevas recomendaciones. Hay alguna actualización o cambio en alguna de ellas y pues la mitad, un poco más, permanecen sin cambios. Respecto a los principios generales, que existen 5, no hay modificación con respecto a las de 2016. Me parece interesante leerlas, ¿vale? Nos dice que una espondiloartritis axial es una enfermedad potencialmente grave con manifestaciones diversas que normalmente requieren un manejo multidisciplinar y es el reumatólogo el que debe coordinar ese manejo. El principal objetivo de tratamiento de un paciente con espondiloartritis axial es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud a través del control de los síntomas y de la inflamación, prevención del posible daño que pueda suceder y preservar o normalizar la función y la participación social. El manejo óptimo de estos pacientes requiere medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Y el tratamiento debe buscar la mejor atención y también una decisión compartida con el paciente. Y tiene muchos costes a nivel individual, médico y social, los cuales debemos tener en cuenta. La primera recomendación tiene un pequeño cambio y es que aquí sí que menciona específicamente que las manifestaciones extraarticulares son uveitis, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal y menciona las comorbilidades porque tienen un gran impacto en el diagnóstico, en los resultados y en el tratamiento de la enfermedad. Respecto a la recomendación 2 y 3 no hay ninguna modificación. Nos dice que para monitorizar un paciente, ¿qué debemos hacer? Pues lo que hacemos normalmente, basarnos en hallazgos clínicos, en pruebas de laboratorio y de imagen. ¿Y cada cuánto debemos hacer esa monitorización? Pues realmente en cada visita y en función de los síntomas. Si tiene más síntomas, adelantamos la visita. Y el tratamiento sí que debe guiarse de acuerdo a un objetivo que debemos haber predefinido antes. Estas 2 recomendaciones, la 4 y la 5, también tienen un pequeño cambio. Y es que la recomendación 4, lo que debemos animar a los pacientes es a hacer ejercicio y abandonar el hábito tabáquico y en general a adquirir hábitos de vida saludables. Y aquí él hace un cambio, en vez de decir terapia física, nos dice fisioterapia. Y sí que se han visto estudios que es más efectivo realizar ejercicio físico supervisado por un profesional que no nosotros hacer ejercicio físico en casa. Aunque es recomendable, pero bueno, menciona que es más efectivo supervisado que no nosotros por nuestra cuenta. Eso no quiere decir que no le digamos que siga haciendo ejercicio. Luego, la recomendación 5 es que los pacientes con dolor y rigidez deben usar como primera línea de tratamiento un antiinflamatorio.
hasta la máxima dosis, teniendo siempre en cuenta los riesgos y los beneficios. Y para aquellos pacientes que tienen buena respuesta a AINE, es preferible mantener el tratamiento con el antiinflamatorio continuado si siguen teniendo síntomas que no de forma a demanda. Ese es el cambio. Respecto a las recomendaciones 6, 7 y 8, no hay ninguna modificación con respecto a las de 2016. Y es que dice que podemos usar analgésicos como el paracetamol o derivados de los opioides cuando tenemos dolor residual y no podamos controlar con los otros fármacos. Cuando tenemos unas manifestaciones periféricas, podemos utilizar la inyección de glucocorticoides, pero no se recomiendan durante largos periodos de tiempo para los pacientes con espondiloartritis axial que tomen corticoides por vía sistémica. Y también nos dice que los pacientes que tienen enfermedad puramente axial no deberían ser tratados con FAME sintéticos convencionales, y sí que podríamos considerar la sulfasalacina para aquellos pacientes con artritis periférica. Vale, pues una vez que hemos hecho el diagnóstico clínico de la espondiloartritis, en primer lugar, lo que hemos comentado antes, decirle al paciente que si está fumando, que cese el hábito tabáquico, o que si tiene intención de fumar debemos decirle que no. Debemos animarle también a realizar ejercicio físico de forma regular y a educarle en la enfermedad, decirle qué consiste esta enfermedad, cuáles son las posibles complicaciones y resolver todas sus dudas. Además, podemos acompañarlo de fisioterapia. Y si el paciente está sintomático, iniciamos los antiinflamatorios. A las 2-4 semanas volvemos a reevaluar al paciente. Por un lado, ¿ha habido suficiente respuesta? Pues mantenemos el tratamiento. ¿Que no? Pues iniciamos un nuevo ciclo con antiinflamatorios y volvemos a reevaluar. Tras 2 ciclos con antiinflamatorios nos planteamos, ¿ha habido suficiente respuesta? Pues en el caso de que no, vamos al brazo de la derecha, que sería si el paciente nos cuenta manifestaciones periféricas, y podríamos utilizar los glucocorticoides intraarticulares o la sulfasalacina. Y en el otro lado, si nos cuenta el paciente clínica axial, estas recomendaciones nos proponen iniciar con un anti-TNF, inhibidor de la interleuquina 17 o un JAK-INHIB. Y también en el caso de que no respondan un paciente con espondiloartritis axial periférica que no responda al tratamiento de este lado, pues también pasaría a iniciar una terapia biológica. Vale, las recomendaciones proponen que, aunque sean esos 3 fármacos, debido a que hay más estudios, más evidencia, pues a iniciar con un anti-TNF o con un inhibidor de la interleuquina 17. A las 12 semanas reevaluamos al paciente. Si hay una mejoría en el ASDAS de al menos 1,1, mantenemos tratamiento. Que no, tenemos que reevaluar de nuevo al paciente. Pues plantearnos, ¿hemos hecho el diagnóstico correcto? Con todo lo que nos ha explicado Esther. ¿Tiene más comorbilidades? Pues intentamos tratarlas. Y si aún así el paciente sigue con dolor lumbar o con las manifestaciones periféricas, pues cambiamos de diana o de familia. En el caso de que hayamos empezado con un anti-TNF, cualquiera de los 3 vale. En el caso de que hayamos empezado con un IL-17, también estas recomendaciones no se decantan por ninguno ni por otro. Volvemos a reevaluar al paciente a las 12 semanas. ¿Que hay mejoría? Mantenemos el tratamiento. Posteriormente hablaremos hasta cuándo. Y si no ha habido mejoría, lleva ya 2 líneas, tenemos que volver a reevaluar al paciente, tenemos que ver qué está pasando. Entonces, pues consideraríamos por realizar de nuevo pruebas complementarias e indagar más en la historia clínica. Respecto a la recomendación número 9, hay una pequeña actualización que ya la he mencionado, y es que cuando los pacientes tienen una elevada actividad y clínica axial, podemos empezar con cualquiera, anti-TNF, IL-17 o JAK-INHIB. Sin embargo, en la práctica actual, pues estas recomendaciones dicen que se debe comenzar con un anti-TNF o IL-17. Vale. ¿Y qué es la actualización? Pues que en las anteriores guías de 2016 decía que se debía comenzar con un anti-TNF, pero ahora añaden el inhibidor de la interleuquina 17 como terapia de inicio también. Por lo tanto, en un paciente que lo hemos diagnosticado una espondiloartritis por el reumatólogo
que además tiene PCR elevada y una imagen tanto en resonancia como en radiografía positiva, que además ha fracasado al tratamiento estándar. Por un lado, ha recibido 2 tandas de antiinflamatorios o si ha tenido clínica periférica, pues ha recibido glucocorticoides intraarticulares o sulfasalacina. Además, tiene una elevada actividad y nosotros creemos que debemos iniciar un tratamiento, pues lo iniciamos. ¿Y con cuál? Me repito, o un anti-TNF, o un L17 o un JAK-INHIB. Esta recomendación, la número 10, es nueva y viene a decirnos que cuando tenemos manifestaciones extramusculoesqueléticas, pues ¿por qué tratamiento ir tirando? Si predomina la uveitis o la enfermedad inflamatoria intestinal, nos dicen que deberíamos utilizar o comenzar por un anticuerpo monoclonal anti-TNF alfa y que el etanercept o el secukinumab no deberían utilizarse en la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Y por lo tanto, si tenemos un predominio de la psoriasis, es decir, una enfermedad cutánea, deberíamos comenzar con el inhibidor de la interleuquina 17. Otra recomendación nueva es la 11, y es que cuando nosotros no tenemos una respuesta favorable al tratamiento, a pesar de que consideramos que lo hemos tratado bien, debemos reevaluar rápidamente si hemos hecho bien el diagnóstico y considerar si hay otras comorbilidades. La recomendación número 12 hace una pequeña actualización, y es que nos dice que tras el fracaso a un primer biológico o un JAK-INHIB se debe considerar el cambio a otro biológico o a otro JAK-INHIB. Existe una evidencia bastante limitada en la efectividad de un cambio de un biológico a otro tras el fracaso del tratamiento biológico previo. Sí que nos dice que si hemos puesto un anti-TNF, después podemos poner otro anti-TNF porque no ha mostrado ser efectivo. Después de un anti-TNF podemos poner un IL-17 o un JAK-INHIB. No se decanta por qué tratamiento poner después del fracaso al primer biológico. En estas últimas recomendaciones no hay ninguna modificación con respecto a la de 2016. La recomendación 13 nos dice que si el paciente está en remisión sostenida, se debe considerar la reducción progresiva del fármaco. Eso hablaremos más adelante. Y estas recomendaciones pues dice que la artroplastia total de cadera se debe considerar en pacientes con dolor refractario o discapacidad, independientemente de la edad, y que si ocurriera un cambio significativo en el curso de la enfermedad cuya causa sea distinta a la inflamación, se debe tener en cuenta. Vale, como resumen, estos son recomendaciones. Luego nosotros, cuando tengamos al paciente delante, tenemos que valorar y decidir qué hacer. Voy a comentar los tratamientos que están aprobados para la espondiloartritis axial. En primer lugar, los anti-TNF, todos. Los inhibidores de la interleuquina 17, el isекizumab, secu y el bimekizumab. Y los inhibidores ya, el tofacitinib y el upadacitinib. Y la sulfasalacina. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un anti-TNF es que hay varias contraindicaciones, pero sobre todo no debemos ponerlo si hay una enfermedad desmielinizante, fibrosis pulmonar o si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva de la NIJA 3-4. Y el resto, bueno, los JAK-INHIB sí que ha habido estudios donde se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 65 años o en mayores de 50 con antecedentes de trombosis venosa profunda o un TEP. ¿Vale? Eso a la hora de decidir el tratamiento que pongamos a nuestros pacientes.